Ya estamos en comunicaciones con un reconocido analista y periodista de Argentina como es Claudio Fantini. Claudio, gracias por acercarte y tener este contacto con los Turelo en el marco de nuestro programa aniversario. Sé que estás con agenda complicada, por eso valoro tu tiempo. Hola Sebastián, no, muchas gracias a ustedes y mi abrazo colmado de felicitaciones por estos 8 años. A vos, a Juan, a Nicole, un abrazo grande de felicitaciones. Muchísimas gracias, Claudia, como siempre, por estar muy bien predispuesto para compartir tus aportes y tu visión. Y de hecho, lo primero que te quiero consultar es una reflexión sobre una seria preocupación que tienes desde hace tiempo Argentina, que tiene que ver con el avance del narcotráfico. Tras los últimos atentados que ha sufrido especialmente Rosario, hemos visto lamentablemente 4 nuevas víctimas de estos ataques y en consecuencia el gobierno ha dispuesto un mega operativo para combatir la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué reflexión tenés, Claudio, sobre este tema que tanto aqueja a los argentinos? Bueno, creo que estamos empezando a vivir lo que vivió a partir de comienzos de la década del 90 Colombia, con epicentro en Medellín y luego en Cali, y posteriormente México, con epicentro en Tijuana, en Sinaloa, en Michoacán, y posteriormente, mucho más reciente en el tiempo, Ecuador, ¿cierto? Con epicentro en Guayaquil. O sea, lo que se encuentra una sociedad cuando mira para otro lado demasiado tiempo, sabiendo que había un tumor en crecimiento y haciendo sus metástasis, no actúa en consecuencia, los gobiernos no actúan en consecuencia, y cuando lo hacen encuentran que el tumor ya es incontrolable o que va a ser una sangría poder extirparlo. En Medellín fue un ministro de Justicia, Lara Bonilla, Rodrigo Laras Bonilla, era el ministro de Justicia del presidente Betancourt, y fue él quien, sobre eso que ya se venía sabiendo que era que detrás del negocio de la cocaína había una fortuna formidable, fue este ministro el que decidió investigar y descubrir que Pablo Escobar Gaviria, que ocupaba una banca en el Congreso, había amasado su fortuna a partir de un negocio absolutamente ilegal, absolutamente delictivo. Haber denunciado públicamente eso, lo que a Escobar le costó la banca que ocupaba en el Congreso, a Lara Bonilla le costó la vida. Y lo que comenzó de ahí en más, tras el asesinato o el magnicidio perpetrado por sicarios, fue una inmensa tragedia, una guerra infernal, porque Colombia descubrió que el cártel de Medellín era un poderío formidable, tenía casi tanta o más fuerza que las fuerzas policiales del Estado. A Colombia se la puede entender porque no había antecedentes de una cosa así. No tanto se puede entender la demora de México, que venía también sintiendo la presencia tumoral del narcotráfico, y fue el presidente Felipe Calderón el que decidió meter el bisturí para ver la dimensión de ese tumor, para encarar directamente la misión de extirparlo. O sea, fue Felipe Calderón el que le declaró la guerra al narcotráfico, y ahí México se encontró el poderío formidable del cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel de Michoacán. Ahora lo estamos viviendo nosotros en Rosario, Sebastián. Justamente, te quería traer de nuevo a nuestro país en base a estos casos que comentás. De hecho, ha llamado la atención en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico las declaraciones del ex titular del Ejército argentino, Martín Balsa, quien ha dicho que al involucrar las Fuerzas Armadas, los países que hicieron este tipo de estrategia no tuvieron resultados positivos. Vos mencionabas Colombia, donde también han participado las Fuerzas Armadas. Balsa lo comentaba y dijeron que no solamente no lograron controlarlo al narcotráfico, sino que también creció. ¿Vos cómo ves esta iniciativa de que el Ejército argentino participe en esta lucha?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la observación que hizo Balsa, a pesar de que respeto, probablemente tenga razón él, que es más entendido, por cierto, pero en el caso de Colombia era necesaria la utilización del ejército, era ineludible, Ujú. porque para combatir contra el narcotráfico había que combatir a las guerrillas Claro, y a los sí, paramilitares, a la porque FARC, esas sí. organizaciones militarizadas eran los brazos armados del narcotráfico, para que se pueda producir en las cantidades que se producía la cocaína y se procesaba en los laboratorios que estaban en la selva colombiana. Los narcotraficantes financiaban a la FARC, al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y a grupos paramilitares, precisamente para que mantengan esos territorios donde ellos producían cocaína, Bien, en territorios liberados. En el así. caso, permitime que ponga un ejemplo, porque el caso de Colombia para mí es diferente. Está el caso de Brasil. Lula en sus primeros dos gobiernos usó el ejército contra las favelas. O sea, incursionó el ejército brasileño por disposición de Lula, que era el presidente en ese entonces, en las favelas para combatir a las milicias que respondían, por ejemplo, al Comando Vermelho, ¿no? Una de las más poderosas narcoorganizaciones de Río de Janeiro. Y Lula cree que eso al final terminó siendo más pirotecnia que efectivo, Ok. ¿no? En ese caso me interesa la reflexión de Lula. No obstante, no la está descartando ahora nuevamente utilizar el ejército, aunque la experiencia no le dio muy buen resultado. Y lo mismo está analizando Boric en Chile. En el caso de Chile, Tomás Budanovich, que es el alcalde de Maipú, ¿no? Y el alcalde de el Frente Amplio, una de las figuras más importantes del partido al que pertenece Gabriel Boric, un partido de la izquierda Ujú. chilena. Bueno, Bodanovich está pidiendo usar el ejército para reimponer la seguridad en las ciudades del conurbano de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Y Bien. Boric ha dicho que no descarta utilizar el ejército, pero que el tema tiene que ser discutido y acordado entre todas las fuerzas políticas. Antes de despedirte, Claudio, quiero aprovechar este contacto contigo y consultarte de cara a lo que va a ser los 100 días de gestión de Javier Milei, que lo va a cumplir la próxima semana, en momentos en los cuales se debate el decreto de necesidad de urgencia en el Senado, en la Cámara Alta. Después habrá que ver qué recepción tiene la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y también se negocia lo que es una nueva ley ómnibus en el marco del pacto propuesto del 25 de mayo. ¿Cómo estás viendo vos, Claudio, la gestión del presidente hasta el momento? Yo tengo preocupación por algunos aspectos de esta gestión. Eh, para mí las formas no son algo Ujú. periférico, algo insignificante. Para mí las formas son parte del fondo, ¿no? Un presidente que echa a un funcionario de la jerarquía, la capacidad de Osvaldo Giordano, y tiene como motivo para perder a un gran funcionario en su gobierno lo que dijo la esposa, lo que votó la esposa de Osvaldo Giordano, Alejandra Torres, Mm. en la Cámara de Diputados. Bueno, a mí me parece alarmante, pero muy alarmante. Es Fidel Castriano. Fidel Castro castigaba a los familiares de los que se escapaban de Cuba. Por ejemplo, hay una hermosa película, Guantanamera se llama, del director cubano Gutiérrez Alea, donde relata eso. Y bueno, cuando los deportistas viajaban al exterior o los médicos que viajaban al exterior tenían que dejar a los familiares como garantía, y los familiares iban a ser castigados, iban a sufrir consecuencias si los que viajaban desertaban. Y se parece a eso lo que hizo Milei al echar a Giordano, porque no le gustó cómo votó su esposa. Lo mismo que se refiere a una docente jubilada, una mujer de edad.
que dijo que había sido su maestra en cuarto grado y después resultó que ella era del cuarto grado A y Milei del B o viceversa, que la trate de farsante, que la trate de mentirosa, o sea, que la haya atacado como la atacó, que no fue porque dijo que había sido maestra y eso fue un error, algo lógico, además se puede haber olvidado o confundido, ocurrió hace muchos años. No, la atacó porque dijo que le pedía al presidente que no ajuste tanto porque los maestros y los jubilados la están pasando muy mal. Ahora, Están Claudio, vos muy estás mal. preocupado por las formas, pero ¿qué pasa No, si el pero es presidente... el fondo. La forma es el fondo. No hay una diferencia. La forma está mostrando primero la continuidad de la confrontación como método. Y digo la continuidad porque ese era el instrumento kirchnerista para construir poder. Redoblar la apuesta, ir al choque, descalificar al crítico, ponerle el sello de antipatria. Bueno, ahora te ponen el sello de casta, pero te tratan como enemigo. En el fondo es lo mismo, incluso trata con desprecio a los del centro, a la oposición dialoguista, decirle basura a un liberal tan respetable como López Murphy. Bueno, me parece que es una alarma y no creo que sean cosas que haya que dejarlas pasar. Tiene que reflexionar el presidente sobre esto. Podría poner muchos ejemplos más. Choa Yassin, del secretario de Trabajo, lo usó como chivo expiatorio. Acá volvió a recurrir a la historia judaica, pero al libro del Levítico, ¿no? Donde sale cómo los antiguos israelitas expiaban sus pecados a través de un chivo expiatorio, ¿no? Bueno. Lo usó de chivo expiatorio a un funcionario que no era el culpable de que él se haya aumentado el sueldo. Yo no creo que haya que dejar pasar, sobre todo cuando hay escuadrones de trolls y de fanáticos que salen a atacar en las redes de manera brutal, linchamientos de imagen por todos lados. Eso no es la forma, es el fondo. El país tiene que avanzar por una senda liberal, ¿no? Que no necesariamente es una senda anarcocapitalismo, capitalista. Yo creo que el anarcocapitalismo no es el liberalismo. El liberalismo es consustancial al pensamiento crítico. El liberalismo es más de centro y esto no es un gobierno centrista. Yo Bueno. espero que se corrija porque los cambios son necesarios, pero a mí me preocupa un gobierno que actúa de ese modo. Bueno, gracias Claudio por compartirnos tu visión y por este contacto con los turelos. Un abrazo grande, Sebastián, y de nuevo un abrazo a Juan, a Nicole, y las felicitaciones por estos 8 años.